Hola, hoy día les voy a presentar la clase de lupus eritematoso sistémico. Mi nombre es Francisca Sabugo y yo soy reumatóloga del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Es una enfermedad que es crónica, que tiene un curso que habitualmente es recurrente, o sea, tiene periodos en que hay mayor actividad o más manifestaciones de la enfermedad y otros periodos en que hay menos manifestaciones, incluso pueden haber periodos en que hay una remisión, es decir, que la enfermedad está como callada, por así decirlo. Eh, es de causa desconocida, pero se sabe que su origen es inflamatorio autoinmune en que hay una fuerte producción de autoanticuerpos, es decir, anticuerpos que están dirigidos contra distintos órganos o distintas estructuras del propio cuerpo y tiene habitualmente una manifestación multisistémica. El lupus es de las enfermedades multisistémicas por excelencia. Esto quiere decir que puede afectar prácticamente cualquier órgano o sistema de nuestro cuerpo, como vamos a ver más adelante. Con respecto a la epidemiología, la prevalencia del lupus es bastante variable dependiendo de la etnia y la población que estemos estudiando. Varía entre 20 y 150 por cada 100.000 personas, con una incidencia de 1 a 25 por cada 100.000 personas año aproximadamente. Si se fijan, es un rango que es amplio. Es más frecuente en mujeres, especialmente en la edad fértil. El 80 al 90% de los enfermos corresponden a este grupo y esto es tan así que en los niños pequeños, por ejemplo, la relación entre niños y niñas es 3 mujeres por cada un hombre versus en edad fértil, que es entre 7 y 15 mujeres por cada un hombre que se ven afectados. También es más frecuente en la raza afroamericana, afrocaribeña, en los asiáticos, en los hispánicos y en los americanos, y hay algunas manifestaciones que también pueden ser más frecuentes en estos grupos puntuales. El inicio de los síntomas habitualmente también es en edad fértil. El 65% de los casos debutan entre los 16 y los 55 años. El lupus hace algunos años atrás era una enfermedad que tenía una mortalidad extremadamente alta. A 5 años, en los años 50, la mitad de los pacientes habían fallecido. En cambio, en el año 2000 prácticamente se dobló la sobrevida de los pacientes con lupus, viéndose que a 5 años el 96% aún vive. Esto es algo bastante parecido en la cohorte GLADEL, que es la cohorte de Latinoamérica, en que se ve que el 96% a 4,6 años es muy parecido a lo que uno puede ver a nivel mundial y eso es muy bueno. Y también se han hecho últimamente estudios más a largo plazo en que se ve que a 15 o a 20 años incluso del diagnóstico, el 80% de los pacientes sobreviven. Si bien a uno esto sigue con una mortalidad aumentada respecto a la población general, es un avance enorme respecto a lo que uno podía ver 50 o 70 o incluso menos años atrás. Y esto se debe a varias causas. La primera es que se ha hecho un esfuerzo importante por diagnosticar la enfermedad de forma más temprana, de modo que se puedan partir más precozmente los tratamientos. Eso permite que se diagnostiquen casos más leves. Hay nuevos métodos diagnósticos y también hay grandes avances en términos de terapéutica, tanto en términos de tratamiento para el lupus mismo como en términos de avance de soporte vital, porque muchos de estas pacientes o de estos pacientes debutan de forma muy grave y todo lo que es el soporte de la medicina crítica de los últimos años ha sido un enorme empuje para poder mantener la sobrevida a niveles más altos. Ya vimos entonces que el lupus aumenta la mortalidad en relación a la población general entre 2,4 a 2,6 veces. En los países más desarrollados están hechos la mayoría de estos estudios y las principales causas de muerte son distintas en relación hacia la enfermedad. Estamos hablando de una etapa temprana de la enfermedad o una etapa más tardía. En etapa temprana, habitualmente las causas de muerte son complicaciones del lupus propiamente tal o infecciones que muchas veces tienen que ver con la terapia o con desorden del sistema inmune que produce la propia enfermedad. Y las causas de muerte tardía más bien son cardiovasculares, cáncer y daño, porque es una enfermedad que como cursa
con actividad sostenida o actividad recurrente puede comenzar a producir daño a lo largo de los años que aumentan la mortalidad, por ejemplo, por insuficiencia renal, por daño pulmonar, por daño miocárdico o por más daño endotelial y más riesgo cardiovascular secundario tanto a la inflamación de la enfermedad en sí como a la terapia que se indica, especialmente los corticoides. Algunos factores de mal pronóstico en el lupus son relacionados a las mismas condiciones que en el resto de las enfermedades o en la mayoría de las enfermedades, como son un bajo nivel socioeconómico, ruralidad, baja escolaridad, edades avanzadas o edades muy tempranas, o sea, cuando se presenta en población de tercera edad o en niños. En la población afroamericana el lupus se presenta de forma más severa y también, como hemos ido viendo ya a lo largo de las pocas diapositivas que llevamos, a mayor duración de la enfermedad también empeora el pronóstico porque con las crisis sucesivas se empieza a acumular daño tanto por la enfermedad misma como por la terapia. Voy a hablar muy brevemente de la patogenia. Al igual que en la mayoría de las enfermedades, hay un factor de riesgo genético que me voy a referir en un momento más extensamente. Y ese factor genético es gatillado por algo que hay en el ambiente y también por las hormonas. Entonces tengo esta como predisposición a tener la enfermedad que se gatilla por el ambiente y por las hormonas. Y eso produce una alteración del sistema inmune innato. Y además, posteriormente, se produce una alteración del sistema inmune adaptativo tanto a nivel de linfocitos B como de linfocitos T. Los linfocitos B comienzan a producir autoanticuerpos y todo esto ocurre, como vemos en la barra de más abajo, en una fase preclínica. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo alteraciones detectables en mi sistema inmune, pero no hay ningún síntoma ni signo de enfermedad aún que sea pesquisable. Pero al continuar este proceso empieza como a expandirse, por así decirlo, y empieza a producirse inflamación. Y esa inflamación, como vemos en la foto ahí, por ejemplo, en la piel, ya es detectable clínicamente y ahí empezamos con lo que es una enfermedad que se está expresando claramente. Y puede haber inflamación en el riñón, en los pulmones, como dije, en la piel, en los ojos, en el pelo, en la raíz en realidad. En distintos órganos y sistemas, y eso es lo que nosotros conocemos como lupus, la expresión clínica de esta alteración a nivel del sistema inmune. Y posteriormente, a lo largo de los años o a lo largo de los meses, se empieza a producir daño producto de esta inflamación y ahí es cuando tenemos las comorbilidades que también son parte de la enfermedad a largo plazo. En la mayoría de los pacientes, el lupus es una enfermedad poligénica. ¿Qué quiere decir esto? Que no basta uno o dos genes alterados para que la enfermedad se produzca, sino que habitualmente es consecuencia de la interacción entre múltiples genes, que la mayoría tienen que ver con la respuesta inmune, en que estos genes, como están alterados, hacen que se monte una respuesta inmune humoral, celular, tanto innata como adaptativa, contra estructuras del propio cuerpo. Es decir, estos genes lo que hacen es dar la predisposición para que haya una alteración en el reconocimiento entre lo que es propio y lo que es extraño. Y luego, asociado a esto, en el ambiente tanto interno como externo, hay distintas situaciones que hacen que estos genes que reconocen lo propio como extraño se expresen de una forma que termina produciendo inflamación. Estos factores pueden ser hormonas. Las hormonas de algunos tipos, especialmente los estrógenos, potencian la respuesta inmune. Pueden haber factores físicos como la luz ultravioleta o químicos o tóxicos como algunos fármacos o inhalantes que lo que hacen es exponer sustancias en las células que normalmente están adentro de la célula o hacen francamente envejecer las células, como por ejemplo la luz ultravioleta, y eso permite que se reconozcan antígenos propios, pero que están un poco distorsionados. Entonces el cuerpo los reconoce como extraños y monta una respuesta inmune contra ellos. Esto es muy frecuente en relación a la luz solar, por ejemplo, que hace envejecer las células de la piel, expone algunos antígenos que están normalmente guardados adentro de la célula
y este sistema inmune que está alterado monta una respuesta inmune contra esas células y luego la mantiene en el tiempo. Hay algunas infecciones, especialmente de la familia herpes, que también pueden gatillar tanto lupus como crisis de lupus. Y hay muchos pacientes que reportan que situaciones estresantes, intensas, tanto físicas como por ejemplo una cirugía grande o una infección grande, o también estrés mental o emocional importante como un duelo, por ejemplo, podrían gatillar tanto crisis como el debut de la enfermedad. Las manifestaciones clínicas del lupus son extremadamente variadas y polimorfas, tanto en órgano comprometido o sistema comprometido, como dentro de cada órgano hay distinta variedad de tipos de compromiso y distinta severidad. Y vamos a revisar algunas de las más importantes a continuación. Es muy frecuente que los pacientes tengan síntomas generales, la mitad de los pacientes los tienen al debut y según algunas series el 100% de los pacientes los tienen durante la evolución. Relatan frecuentemente fatiga, astenia, compromiso del estado general. Esto no tiene mucho que ver en la mayoría de los pacientes con la actividad de la enfermedad, sino que es algo transversal en que no hay una terapia clara para poder manejarlo. Hay algunos pacientes que hacen fiebre, hay pacientes que tienen anorexia y en los periodos en que hay más anorexia o incluso por sí solo pueden haber periodos de baja de peso que puede ser intensa. Siempre es importante destacar que cuando hay fiebre, cuando hay baja de peso intensa sobre todo, o cuando hay fatiga o compromiso del estado general es más marcado, hay que descartar que haya alguna otra causa que lo esté produciendo. Y esto corre para todas las otras manifestaciones del lupus. Siempre que hay algo nuevo, yo no puedo llegar y atribuirlo al lupus en sí de partida, sino que hay que descartar causas secundarias, infecciones, cánceres o alguna otra complicación. Las manifestaciones cutáneas son tanto de las más frecuentes como de las más características y es muchas veces a través del compromiso cutáneo que surge la sospecha inicial del lupus. Más de 2/3 de las personas tienen compromiso cutáneo en algún minuto y existen distintos tipos, es extremadamente abigarrado. Tenemos las manifestaciones que son las específicas del lupus y dentro de estas se dividen en tres: el lupus cutáneo agudo, que lo más característico es la mariposa lúpica, pero hay distintos tipos, el subagudo y el crónico. Vamos a ver algunas fotos en la diapositiva siguiente. También hay alta frecuencia de manifestaciones no específicas, en que se pueden ver alteraciones vasculares como Raynaud, eritema periungual, puede haber lívido reticularis o racemoso, vasculitis, telangiectasia, puede haber alopecia que puede ser difusa, puede ser parchada o areata, puede haber alopecia no cicatricial o cicatricial también. Hay alteraciones a nivel de las uñas. A nivel de las mucosas podemos encontrar úlceras, eritema o leucoplaquia. Puede haber también lupus ampollari y lesiones bullosas y distintas manifestaciones que podemos encontrar en los distintos pacientes. Acá pueden ver distintas manifestaciones del lupus tanto a nivel de piel como de cuero cabelludo, de uñas o de mucosa. Lo más característico y clásico es el lupus agudo, en que pueden ver dos ejemplos arriba a la izquierda. Agudo no significa solamente en relación al tiempo de evolución, sino que al tipo de lesiones y por eso se clasifican así. Son lesiones que aparecen habitualmente rápidamente y que van fluctuando en el tiempo y en general no dejan secuela, a diferencia de lo que puede ocurrir, por ejemplo, en el lupus crónico, en que hay dos ejemplos abajo a la izquierda, en que podemos ver ahí una cicatriz donde dice crónico tardío. El lupus túmidos también es un lupus crónico y el lupus discoide que está arriba a la derecha. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? En que hay un compromiso de las capas más profundas de la piel, en que podemos ver una inflamación de la grasa a este nivel y por tanto se producen alteraciones a nivel subcutáneo en que muchas veces hay retracción, hay pérdida de pliegues o hay cambio en la coloración definitiva de la piel.
Se puede ver vasculitis también, hay un ejemplo de Raynaud, hay un ejemplo de lupus neonatal. Si ustedes buscan en internet pueden encontrar muchísimos ejemplos más. Yo les puse ahí abajo también algunas referencias donde pueden revisar más, porque la verdad es que esta es una de las áreas en que las manifestaciones son más diversas, tanto en tiempo de evolución como en tipo y como en grado de compromiso. Entonces es importante aprender a mirarlas y darse cuenta, como ya les dije, de si hay alguna lesión cutánea que tiene un curso inhabitual o que es característica o que no se pasa con el tratamiento como habitualmente debiera ocurrir, entonces es mejor estudiarla. La mayoría de los pacientes con lupus van a tener serositis en algún minuto, pueden tener francamente derrames que son inflamatorios, como podría ser una pericarditis o una pleuritis, pero también muchos de ellos tienen derrames pericárdicos o derrames pleurales que son asintomáticos y que de repente se pesquisan al realizar imágenes o ecocardio por otra razón. A nivel cardíaco podemos encontrar compromiso de las distintas capas del corazón. Puede haber, como ya les dije, pericarditis, puede haber miocarditis, que puede ser un cuadro grave que incluso amenace la vida, o inflamación de la capa más interna, y en este caso vamos a ver una endocarditis que tiene un nombre propio, que es Liebman-Sachs, en que se pueden producir pequeños nódulos a nivel de las válvulas, y estos nódulos pueden embolizar, al igual que lo haría una endocarditis infecciosa, que es el diagnóstico diferencial. Se pueden afectar además las válvulas por inflamación propiamente tal, produciéndose distorsión, y en esos casos podemos ver estenosis o insuficiencia, y son pacientes que tienen más riesgo de tener enfermedad cardiovascular tanto ateromatosa como por vasculitis, y en algunos pacientes más infrecuentemente podemos ver, por ejemplo, aneurisma o estenosis de vasos más grandes, o vasculitis cutánea, como ya vimos hace un momento, o vasculitis visceral de vasos más pequeños. Pues en el lupus pueden afectarse cualquier tamaño de vaso. Podemos ver vasculitis de vaso grande, de vaso mediano o de vaso pequeño. A nivel pulmonar podemos encontrar enfermedad pulmonar intersticial. Hay un cuadro grave que es la neumonitis lúpica aguda, que también tiene una alta mortalidad. Lo mismo la hemorragia pulmonar, que se produce por la ruptura de pequeños capilares que están junto a los alveolos. En el fondo refleja una capilaritis en que hay un sangrado a nivel pulmonar. El pulmón encogido, que es una afectación del diafragma en que disminuye la excursión del diafragma y por tanto disminuyen los volúmenes pulmonares. Y además podemos encontrar hipertensión pulmonar, que de ser severa es un cuadro que es muy grave, pero potencialmente reversible con la terapia, si es que esta es dada en un momento apropiado. Se dice que la mayoría de los pacientes tienen algún grado de compromiso renal histológico en algún momento de la enfermedad, pero este es clínicamente relevante entre 1/3 y 2/3 de los pacientes, y habitualmente es más grave en la población hispana y afroamericana. Hay distintas manifestaciones clínicas que podemos encontrar que en muchos de los pacientes se correlacionan con el tipo de compromiso histológico que tienen, y así podemos encontrar hipertensión, edema, orinas espumosas. Podemos tener manifestaciones de síndrome nefrítico en que va a haber una hipertensión descontrolada que puede incluso empezar a afectar otros órganos como sistema nervioso central o cardíaco. Síndrome nefrótico, que puede llegar a ser extremadamente severo con proteinurias masivas. Habitualmente es un síndrome nefrótico impuro en que hay un poco de hematuria. Podemos encontrar disminución de la diuresis dependiendo del grado de compromiso renal, y en el laboratorio vamos a encontrar lo mismo. Puede haber proteinuria, puede haber microhematuria, cilindros granulosos o grasos en el caso del síndrome nefrótico, cilindros celulares en el caso del síndrome nefrítico, y también podemos encontrar, dependiendo de lo que haya, dislipidemia y hipoalbuminemia. La nefritis lúpica se clasifica de un punto de vista histológico, o sea, a partir de la biopsia renal, en 6 tipos, del 1 al 6, y no son tipos que sean sucesivos. Yo no tengo un tipo 1 que pasa a un tipo 2 y así sucesivamente, sino que puedo tener nada y debutar con un tipo 4, o pasar del 2 al 4,
o del 5 devolverse al 2. No es que sean estadios consecutivos, sino que son tipos histológicos diferentes. Los más graves son el tipo 3 y el tipo 4, en que hay una inflamación severa del riñón, en que hay proliferación y que puede llevar a una glomerulonefritis crescéntica y a la falla renal, en que se pierde francamente la función del riñón y que puede acompañarse de compromiso severo de otros órganos o sistemas. La clase 5, que es la membranosa, habitualmente lo que da es mayoritariamente proteinuria, y la clase 6 es la etapa más terminal de la función del riñón, en que lo que encontramos es esclerosis y daño. En relación al compromiso hematológico, podemos encontrar disminución de las 3 series de forma aislada o de forma combinada. Lo más frecuente es que sea por destrucción periférica, y ahí vamos a encontrar anemia hemolítica autoinmune, leucopenia inmune o púrpura trombocitopénico inmune por anticuerpos antiplaquetarios o trombóticos por destrucción de plaquetas por microangiopatía. Otra manifestación clásica es la linfopenia y podemos encontrar en algunos pacientes leucocitosis. También existen casos de disminución de la producción de cualquiera de las 3 series a nivel central. Esto es más infrecuente y va a motivar un diagnóstico diferencial con enfermedades hematológicas primarias. Podemos encontrar además linfadenopatías, tanto periféricas como más a nivel interno visceral, y esplenomegalia. Puede haber hiper o hipoesplenismo e incluso una asplenia funcional. Y siempre recordar que existen causas secundarias. Entonces, los pacientes lúpicos, por los medicamentos que toman o por la edad en que se presenta, podemos tener, por ejemplo, anemia ferropénica u otras citopenias carenciales, que es importante estudiar. Algunas por infecciones también podemos tener, y por otras causas. Las manifestaciones musculoesqueléticas son muy frecuentes. Prácticamente el 100% de los pacientes las tienen en algún momento, y lo más frecuente dentro del compromiso articular son las artralgias. Podemos encontrar artritis también, y esto va a ser una causa frecuente de diagnóstico, una artritis en una mujer joven, por ejemplo. Entonces ahí mezclamos la epidemiología con la manifestación clínica. Y hay un tipo específico de artritis que se llama de Yakud, que lo que simula clínicamente es igual a una artritis reumatoide, pero en la mayoría de los pacientes es no erosiva. Se ha reportado en los últimos años que el lupus puede dar artritis erosiva, pero es bastante más infrecuente. Podemos encontrar también tendinitis, ruptura tendínea, compromiso muscular, tanto dolor como mialgia, como miopatía. Y los pacientes con lupus tienen más riesgo de hacer necrosis ósea avascular, tanto de forma espontánea, pero especialmente asociada al uso de corticoides. El lupus neuropsiquiátrico también tiene manifestaciones muy polimorfas. Se han definido 19 síndromes en que se clasificaron estas manifestaciones, que incluyen desde unas alteraciones cognitivas que pueden ser variables a lo largo del tiempo y en severidad, pasando por distintos tipos de cuadros más bien de trastorno del ánimo, psiquiátricos, ansiedad, a cuadros extremadamente severos como cerebritis lúpica, accidentes cerebrovasculares, psicosis, convulsiones, corea. Hay distintas manifestaciones que podemos ver en sistema nervioso central, que pueden afectar el cerebro, tronco y médula. Puede dar mielitis. A nivel del sistema nervioso periférico puede afectar tanto el sistema nervioso motor periférico como sensitivo, autonómico o los tres. Y lo más importante es que siempre debemos descartar primeros causas secundarias. Si llega una paciente con lupus, con un cuadro convulsivo o con un cuadro de deterioro cognitivo al servicio de urgencia o a nuestra consulta, hay que hacer un estudio completo buscando primariamente infecciones, fármacos que puedan haber provocado esto, abuso de sustancias o cualquiera de las otras causas habituales que pudieran dar esa manifestación clínica. El lupus durante la gestación tiene más riesgo de complicarse, y por eso antiguamente se les decía a las pacientes lúpicas que no se embarazaran. Esto actualmente se ha reemplazado por fomentar embarazos planificados en que hay una derivación temprana a un equipo especialista multidisciplinario.
en realidad transdisciplinario, que trabajen en conjunto de forma coordinada. ¿Por qué? Porque tienen más riesgo de complicaciones del embarazo, tienen más riesgo de abortos, tienen más riesgo de muerte fetal, especialmente en los casos que se asocia a síndrome antifosfolípido. Hay más riesgo de síndrome hipertensivo del embarazo, hay más retraso de crecimiento, hay más riesgo de prematuridad y también hay más complicaciones maternas, hay más riesgo de crisis, hay más riesgo de trombosis, aumenta la mortalidad, aumenta la cesárea, aumenta la estadía hospitalaria. Si bien todas estas cosas son ciertas, hoy en día los resultados de los embarazos de las pacientes con lupus son muchísimo mejores que hace años atrás, y hoy en día las pacientes con lupus pueden tener embarazos exitosos y muchas veces sin las complicaciones que hubiéramos visto, por ejemplo, cuando yo estudié medicina hace algunos años. Lo que es importante acá es recordar ese cartel que les puse en otro color y atravesado: derivación temprana y siempre educación, 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 desde la primera consulta. Decirle a las pacientes que sí se van a poder embarazar, probablemente la mayoría de ellas, pero que se requiere una planificación muy cuidadosa y elegir el momento adecuado y conversarlo con un especialista que tenga experiencia en el tema. Las manifestaciones gastrointestinales, lo más frecuente es que sean secundarias a otras causas, como por ejemplo fármacos o asociación a otras enfermedades o infecciones, y muy infrecuentemente se asocian a actividad lúpica, por lo que el ideal es evaluar a estos pacientes en conjunto con algún internista o gastroenterólogo. Con respecto al estudio complementario, existe el general y el inmunológico. Dentro del general tenemos algunos exámenes que son una extensión del examen físico, como el hemograma, que va a ser necesario para saber si es que el paciente tiene citopenia, el examen de orina y la función renal, proteinuria de 24 horas, que me van a permitir evaluar el compromiso renal, la punción lumbar, si es que hay compromiso del sistema nervioso central o neuropsiquiátrico, la CK, que me permite ver si es que hay destrucción muscular. Todos estos exámenes que yo puse en ese cuadrado y algunos más, lo que van a permitir es evaluar compromiso de distintos órganos o sistemas que yo no puedo hacer cabalmente o precozmente a través del solo examen físico. También tenemos los estudios de imágenes como radiografía musculoesquelética de tórax o de otras técnicas, ecografía, escáner, resonancia, que nos va a permitir evaluar compromiso visceral a nivel pulmonar, abdominal, cerebral o de otros órganos, electromiografía y velocidad de conducción, que pueden permitir diagnosticar el compromiso del sistema nervioso periférico, y por supuesto las biopsias, que son prioritarias en algunos tejidos, como por ejemplo en riñón y en piel y en muchos más. Es importante considerar que el equipo que realiza y que informa la biopsia tienen que ser equipos con experiencia y que puedan realizar todas las técnicas pertinentes, tanto las tinciones habituales como inmunofluorescencia y microscopía electrónica. Y hay algunos otros exámenes que utilizamos para hacer seguimiento de la potencial toxicidad de los fármacos que utilizamos, como el mismo hemograma, el perfil hepático, función renal, marcadores de inflamación, entre otros. En relación al estudio inmunológico, vamos a ver en esta diapositiva 3 exámenes. El primero son los anticuerpos contra núcleo y citoplasma, se llama el examen, pero lo que evaluamos en reumatología en realidad son los anticuerpos contra el núcleo dentro de esto, que son los famosos ANA o anticuerpos antinucleares. Las técnicas que se utilizan para esto son la inmunofluorescencia indirecta, el ELISA, y hay un panel que informa algunos anticuerpos específicos que se llama ANA23, que está disponible desde hace algunos años. El 98% de los pacientes tiene anticuerpos antinucleares y tienen, si bien una baja especificidad, una muy alta sensibilidad. La mayoría de los pacientes los tienen en algún momento de la enfermedad y son poco específicos, como ya dije. Están presentes en la población sana, población normal, también aumentan con el envejecimiento por la inmunosenescencia, y pueden estar presentes en otras enfermedades autoinmunes como enfermedades a la tiroides, al hígado, a los pulmones o algunas infecciones o cánceres. Y es por esto que es importante considerar también el título. Por ejemplo, el título de 1 en 40, que es un título bajo, está presente en 1/3 de la población normal,
versus el título de 1 en 320 está presente solo en un 3% de la población normal. En un porcentaje significativo pueden preceder la aparición clínica del lupus, como vimos en la diapositiva de patogenia. Existen alteraciones inmunológicas que son preclínicas y una de ellas sería la aparición de los anticuerpos antinucleares en muchos de los pacientes. En segundo lugar tenemos los anticuerpos anti-DNA, que también se hacen por técnica de inmunofluorescencia indirecta habitualmente, y por técnica de ELISA también se pueden utilizar para seguimiento, y alrededor de la mitad de los pacientes los tienen en algún momento de la evolución. Son extremadamente específicos y es por esto que se utilizan como uno de los métodos diagnósticos de la enfermedad. O sea, yo los solicito para confirmar la presencia de lupus, porque raramente o prácticamente nunca se encuentran en otras enfermedades, es muy infrecuente. Y dentro de otro examen más que se llama anticuerpos contra antígenos nucleares extractables o ENA, tenemos otro anticuerpo que es específico de lupus, que es el anti-ACM o SMID, que se ve en un 30% de los pacientes. A diferencia del anti-DNA, los títulos de este son constantes en el tiempo. Los títulos de anti-DNA pueden ir variando a lo largo de la enfermedad. Y dentro de los ENA también encontramos los anticuerpos anti-RO y anti-LA, que si bien son los marcadores de la enfermedad de Sjögren, pueden verse frecuentemente en los pacientes con lupus y son los causantes del lupus neonatal. El complemento puede disminuir en los pacientes con lupus en los periodos de mayor actividad porque existe consumo, porque hay complejos inmunes circulantes y esto activa el complemento, lo gasta y por tanto disminuye. O hay otros pacientes que tienen una producción disminuida del complemento congénita y esta es una de las causas genéticas que yo les hablaba inicialmente. Hay pacientes que producen menos complemento toda su vida y eso predispondría a que apareciera el lupus. El CUMS directo también lo podemos encontrar tanto en pacientes que tienen anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes o en pacientes que solo tienen el CUMS como una manifestación más de autoinmunidad mediada por anticuerpos. Y para terminar con los estudios autoinmunes tenemos a los antifosfolípidos, que son anticuerpos que se dirigen contra proteínas que están unidas a los fosfolípidos, y hay de dos tipos que se pesquisan clínicamente, que son los anticardiolipina o anti-beta 2 glicoproteína 1, ambos de tipo IgG o IgM, y un test funcional que se llama anticoagulante lúpico. Estos tres se asocian al síndrome antifosfolípido que vamos a ver brevemente al finalizar esta clase. Además, en los pacientes que tienen antifosfolípidos podemos encontrar VDRL falso positivo y TTPK prolongado. El diagnóstico de lupus muchas veces es un cuadro obvio, que vemos una mujer joven que tiene poliartritis y que tiene la mariposa lúpica y en esos casos no hay mucha duda. Pero hay otros casos en que los síntomas o los signos se van dando a lo largo de los años o que las presentaciones no son tan características. Y en estos casos lo más importante es saber que existe, porque eso es lo que va a permitir que lo sospechemos, saber que existe y cómo se manifiesta, y no solo en las manifestaciones más características. ¿Cómo podemos sospechar que hay un lupus? Primero nos apoya la epidemiología. Recordemos que la mayoría de las veces afecta a mujeres jóvenes o en edad fértil. Una historia de compromiso multisistémico en que yo puedo haber tenido alergia al sol, brotes en la piel, de rash, puedo haber tenido en otro momento de la vida convulsiones o puedo haber tenido dolor articular. Entonces, al hacer la anamnesis y al hacer el examen físico, recordar que puede cursar en brote y que no todas las manifestaciones tienen que presentarse juntas. Entonces, mujer joven con compromiso multisistémico, ya sea simultáneo o a lo largo de los años, yo tengo que sospechar lupus. En el caso de los hombres también, aunque es menos frecuente, es una de las causas que hay que descartar cuando hay compromiso inflamatorio multisistémico. El laboratorio que lo apoya, el laboratorio no hace el diagnóstico, el laboratorio lo que hace es apoyar la sospecha clínica.
Y finalmente, la confirmación del diagnóstico es mediante la opinión del experto y la exclusión de otros diagnósticos. Los criterios de clasificación de lupus, al igual que los de la mayoría de las enfermedades reumatológicas, si bien son utilizados frecuentemente como una guía diagnóstica, en realidad para lo que sirven es para hacer estudios poblacionales o estudios clínicos. No son lo que finalmente da el sello de diagnóstico a los pacientes en la práctica habitual. Estos criterios que ven ustedes acá son la modificación del año 97 de los primeros que se hicieron. Se requieren 4 de estos ítems para clasificar a un paciente, o se requerían para clasificar a un paciente como que tenía lupus. ¿Cuál es el propósito de los criterios? Es que me permitan capturar, por una parte, la mayor cantidad posible de pacientes, pero que solo tengan lupus. O sea, tienen que tener, es importante tanto la sensibilidad, pero muy importante la especificidad, es decir, que me permitan excluir otras causas. Y por eso han ido evolucionando y se han ido creando distintos a lo largo de los años, porque como es una enfermedad tan polimorfa, la idea es que los criterios de clasificación para poder hacer estudios adecuados y para poder constituir una especie de guía en términos de apoyo para el diagnóstico también para los médicos no especialistas, para que puedan sospecharlo más, tienen que incluir la mayor cantidad de manifestaciones posibles que sean lo más específicas de lupus posible estas manifestaciones. Estos son los criterios que se crearon a continuación de la modificación del 97, que son del 2012, se llaman SLEEK. Y si se fijan, también se requieren 4 para el diagnóstico, pero ahora tenemos 17 alternativas posibles de manifestaciones que pueden dar puntaje. El lupus cutáneo agudo y el crónico se expandieron las posibles manifestaciones que incluyen la definición, se agregó la alopecia, por ejemplo. Desde el punto de vista renal, la sola presencia de una nefritis lúpica diagnosticada por biopsia ya da el puntaje que se requiere para clasificar al paciente como teniendo un lupus. Y dentro de los anticuerpos también hay algunos cambios. El test de Coombs directo, por ejemplo, si es que se presenta solo, sin anemia hemolítica, suma puntaje aparte y se agrega el complemento. Y los más recientes son los que se hicieron en un consenso entre la Liga Europea y Americana de Reumatología, en que existe un criterio de entrada que es tener anticuerpos antinucleares. O sea, ahora uno no puede clasificar, que no es lo mismo de nuevo que diagnosticar, clasificar para efectos poblacionales o de estudios clínicos a pacientes como teniendo un lupus si es que no tienen anticuerpos antinucleares. Y posterior a tener a Lana ya se aplican estos otros criterios que cada uno tiene un puntaje. Se requieren en este caso 10 puntos para clasificar a un paciente como lupus, y si se fijan, el tener una biopsia renal con una clase 3 o 4 que está ahí abajo a la izquierda, ya al tiro por sí solo da 10 puntos. O sea, al tener una nefritis lúpica diagnosticada por biopsia, ya me permite diagnosticar o clasificar en realidad la enfermedad. Se agrega la fiebre y si se fijan en cada uno de estos criterios se va complementando un poco más. En estos, por ejemplo, el C3 bajo o el C4 bajo dan un puntaje distinto que el tenerlos bajos los dos. En el fondo lo que se va buscando es aumentar tanto la sensibilidad como la especificidad de esta herramienta. Esta diapositiva es una de las más importantes porque es una en la que todas las especialidades prácticamente, y especialmente los médicos generales o quienes vayan a ser internistas o médicos de familia, tienen un rol, que es el seguimiento. ¿Por qué? Porque son pacientes que muchas veces no van a ir como primera consulta al reumatólogo frente a algún síntoma, sino que van a acudir a su médico general o médico de cabecera. Hay que acordarse que el lupus alterna periodos de remisión y periodos de recaída, y estos últimos lo que van a hacer a largo plazo es determinar el daño. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a un paciente con lupus, ya sea que sea el primer brote o haya tenido muchos años de enfermedad, lo primero que van a ver es qué tipo de enfermedad ha tenido hasta ese momento, qué órganos ha afectado y qué daño ha dejado. Luego van a ver qué tan activa está la enfermedad
al momento actual de la consulta, y eso implica hacer una revisión con anamnesis y examen físico por cada uno de los sistemas. Ver qué comorbilidades tiene el paciente, los factores de riesgo cardiovascular, si es que tiene osteoporosis, si es que tiene factores de riesgo, tiene cáncer, infecciones concomitantes que incluso pudieran explicar partes de los síntomas. Tengo que buscar activamente si es que hay toxicidad de fármacos, tengo que preocuparme y educar al paciente y tomar las medidas respecto a la salud reproductiva y prevenir las infecciones, y en esto hay un rol especialmente importante de la atención primaria en la vacunación de nuestros pacientes. Ya lo dije, pero ¿cómo monitorear? Anamnesis, examen físico completo, el laboratorio que va a evaluar tanto la actividad y el daño. Explicarle a los pacientes, es súper importante la educación de nuestros pacientes. ¿Qué cosas pueden desencadenar crisis? ¿Cuáles son las complicaciones que tienen? Ver si es que hay alguna infección aguda o crónica. Recalcar a los pacientes que no pueden exponerse a rayos ultravioleta, bloqueador solar varias veces al día de calidad, factor alto, alto mayor a 30, mayor a 50, evitar la exposición a luz UV en horas peak de radiación solar y usar ropa con filtro UV, ver la adherencia a fármacos y qué fármacos pueden gatillar crisis de lupus, preocuparme del embarazo, de explicarle a los pacientes, de trabajar a lo mejor con alguna matrona o con algún equipo de salud reproductiva que pueda ayudarnos con la educación y con los controles, laboratorio general, laboratorio específico, que dentro de eso lo que se repite habitualmente es el C3, C4, anti-DNA, el CUMS también puede ser, y el resto se repiten solo en relación a algún cambio de situación clínica, y estar monitoreando permanentemente las complicaciones y el daño. Muy importante la terapia no farmacológica. Ustedes pueden ver que yo puse una barra que dice educación abajo, porque eso es transversal y es permanente. El filtro solar también transversal y permanente. Y de lo otro que yo tengo que preocuparme como médico es de que tengan un estilo de vida saludable, porque tienen más mala calidad de vida y tienen más riesgo cardiovascular, más riesgo de salud mental y más riesgo en distintas esferas. Las vacunas pertinentes, la salud mental ya lo dije, y la consejería de fertilidad. Con respecto a la terapia farmacológica, todos los pacientes debieran usar hidroxicloroquina, salvo que tengan una contraindicación formal. La hidroxicloroquina disminuye los síntomas del lupus, disminuye el daño a largo plazo, disminuye la mortalidad incluso, y disminuye las complicaciones, y esto es cierto en general y específicamente en el embarazo. Toda paciente embarazada con lupus, salvo que tenga o que desee embarazarse, salvo que tenga una contraindicación formal, debiera estar usando hidroxicloroquina. Lo mismo, debemos estar preocupados de qué método anticonceptivo usan, que sea un método anticonceptivo que sea seguro. Las pacientes que han tenido trombosis o que tienen anticuerpos o pruebas antifosfolípidos positivas no debieran usar anticonceptivos con estrógeno. Y luego de eso están las terapias que solo las voy a mencionar como en grupo: terapias de analgesia antiinflamatorio, que en realidad son medicamentos que pueden indicar cualquiera de ustedes cuando estén titulados, teniendo cuidado obviamente con los riesgos de antiinflamatorio a nivel renal, hepático o hematológico, por ejemplo. Los corticoides, que también medicamentos que usamos frecuentemente. Inmunosupresores sintéticos como la azatioprina, el metotrexato, el micofenolato. Hay algunos más fuertes, quimioterápicos, como la ciclofosfamida. Y tenemos disponibles en los últimos años también inmunosupresores biológicos como o medicamentos biológicos, como podrían ser, por ejemplo, el belimumab y el rituximab, y hay otros que están en estudio. Y siempre, siempre dentro de la terapia farmacológica, recordar que los fármacos también producen daño, y por lo tanto tenemos que dar profilaxis para algunas situaciones, como por ejemplo si voy a dar corticoides, o si tengo una paciente que ya ha recibido mucho corticoide o que está posmenopáusica, dar profilaxis con calcio, con vitamina D. Si está con una inmunosupresión mayor, pensar en dar cotrimoxazol o buscar la tuberculosis latente y algunas otras infecciones crónicas. Y para finalizar, el síndrome antifosfolípidos es una condición que se produce porque hay una producción de autoanticuerpos contra proteínas unidas a fosfolípidos, y vamos a encontrar manifestaciones clínicas y de laboratorio. Las manifestaciones clínicas se dividen en trombóticas y obstétricas. Las trombóticas pueden ser de tres tipos:
puede haber trombosis arterial, que básicamente va a dar isquemia de cualquier órgano, infarto, manifestaciones de trombosis venosa, o puede haber una microangiopatía trombótica, y dentro de esta podemos encontrar una condición que es bastante catastrófica, como su nombre lo dice, que es el síndrome antifosfolípido catastrófico. Y las complicaciones del embarazo, que podemos ver preeclampsia o eclampsia dentro del síndrome hipertensivo del embarazo. Hay más riesgo de este, es más grave y es más atípico. También podemos encontrar HELP, síndrome de HELP, y aborto o mortinato. Y dentro del laboratorio encontramos las pruebas que nos muestran la presencia de estos antifosfolípidos, y dentro de estas tenemos los anticuerpos anticardiolipina, que ya los mencioné, y antibeta 2 glicoproteína 1, que no es lo mismo que antibeta 2 microglobulina. Eso es otro examen que diagnostica o que sirve para otras enfermedades. La anticardiolipina y la antibeta 2 glicoproteína 1 pueden ser tanto de tipo IgG como IgM, y tenemos un test funcional que es el anticoagulante lúpico. Para clasificar a alguien como que tiene un síndrome antifosfolípido, necesito encontrar estos exámenes presentes en al menos 2 veces separadas por al menos 12 semanas. Hay otras manifestaciones del síndrome antifosfolípido que no son parte de los criterios de clasificación, pero que son frecuentes, como la trombocitopenia, el lívido reticulari, y podemos encontrar una endocarditis no infecciosa como la del tipo de Lieberman-Sachs. Y el 40% de los pacientes con lupus tienen anticuerpos antifosfolípidos, pero menos del 40% de estos va a tener eventos trombóticos, y es por esto que se presenta dentro de esta misma clase, porque es la asociación más frecuente. Puede verse de forma aislada, en cuyo caso es un síndrome antifosfolípidos primario, o asociada a otras condiciones especialmente reumatológicas, y dentro de ellas la más frecuente es el lupus, pero puede verse estos anticuerpos más que el síndrome en sí, por ejemplo, en otras condiciones como por ejemplo el VIH también. Y para finalizar, con respecto al tratamiento del síndrome antifosfolípido, lo más importante es siempre educar a los pacientes para prevenir las situaciones de riesgo y para que entiendan la importancia de la condición que tienen. Una de las cosas fundamentales es un estilo de vida saludable, porque tienen más riesgo cardiovascular y tienen más riesgo de complicaciones de esta índole. Anticoagulación si es que ha habido alguna trombosis, y si es que no ha habido una trombosis es necesario educar al paciente, porque por ejemplo frente a cirugías traumatológicas o situaciones que requieren un reposo prolongado, yo voy a tener que tomar algunas medidas preventivas más intensas que en alguien que no tiene anticuerpos antifosfolípidos. Tienen más riesgo de trombosis, por ejemplo, frente a todas las cirugías traumatológicas de extremidad inferior. En términos de la planificación familiar también voy a tener que tener cuidado, porque va a tener que ser un embarazo más planificado si es que están tomando algún medicamento, y si es que no, por ejemplo, no pueden usar estrógeno como método anticonceptivo. Y durante el embarazo, de acuerdo al perfil de anticuerpos y de acuerdo a la historia de la paciente, se define si es que requieren algún medicamento o alguna medida adicional. Muchas gracias por su atención a la clase de hoy día. Yo sé que es una clase que no es fácil y que es larga, pero es una enfermedad que es extremadamente importante, que afecta principalmente a mujeres muy jóvenes que van a estar muchos años con la enfermedad, y que por lo tanto nosotros tenemos que aprender a acompañarlas y a poder ayudarlas a que tengan a largo plazo la mejor calidad de vida posible y el menor daño.